Sí, porque esto te acordás que muchas veces lo charlamos, Chiche, que la llegada de fuerzas federales a lugares en donde hay bandas narcopoliciales barriales Eh, no terminan nunca de desarticular esos nichos de corrupción y esas relaciones. Sí. Y por lo tanto, cuando esos grupos corruptos de la policía saben cuando no están ni gendarmes ni prefectos, o cuando también empiezan a aparecer los nichos de corrupción de la gendarmería y la prefectura, o incluso de sectores militares, aparecen las luchas feroces por el territorio que se está dando en el 13% de la ciudad de Rosario. O sea, el 13% de la ciudad de Rosario está en estos momentos en disputa por las bandas. Sí, sí, en determinados horarios son zonas liberadas por esos nichos de corrupción, por esas zonas, insisto, bandas narcopoliciales, Chiche. Por eso me parece que pensar que esto se resuelve militarmente es un gran error, porque además vuelve a pasar lo que sucedió el año pasado. Nosotros ya tenemos, en lo que va del año en Rosario, 108 homicidios, Sí. con 2 más que se agregaron en Villa Gobernador Galvez, que está pegadita a Rosario, como Avellaneda está pegadita al Capital Federal, Sí. allí lo separa el Riachuelo, acá en Rosario el Arroyo Saladillo, 108 asesinatos. El año pasado tuvimos 288. Hasta el año pasado nunca había habido tantas fuerzas federales como ocurrió el año pasado y por eso sigue habiendo igualmente mayor cantidad de homicidios. ¿Por qué? Porque no se para ni la circulación de armas ni se elimina desde la política provincial Sí. los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales. Sí, bueno, o sea, evidentemente, digamos, es inocuo lo que pueden mandar 10.000 gendarmes y no va a solucionar el tema. Porque el Yo problema lo alguna vez te tenés. dije que aunque manden 1.000.000 de Robocops, Sí. no se soluciona el tema, porque el problema son las zonas liberadas, todo ese espacio y tiempo, y en determinado espacio y en determinado tiempo, si vos tenés patrulleros en donde está gente que trabaja para los narcos y no para la seguridad del barrio, insisto, por más que tengas 1.000.000 de Robocop, en una hora pasa como lo que pasó en las últimas horas en Rosario, que en 24 horas tuvimos 5 muertos. Pero Carlos, acá el problema me parece que independientemente de la cantidad de fuerzas federales que puedan estar en Rosario, tampoco hay una acción de inteligencia criminal para detectar. No es cuestión de que entre un patrullero y recorra el barrio. Acá hay que hacer inteligencia criminal para ver Totalmente. dónde están estos tipos. Sí, sí, no, y además, la otra cuestión, lo que vos decís es efectivamente así. Pero yo digo esto porque es tan grosera la diferencia, es el 100% de diferencia. Si vos tenés en un patrullero tipos que laburan para las bandas, el día del arquero vas a tener seguridad. Y eso es lo grosero. Después la cuestión de la inteligencia es claro. Nosotros el año pasado determinamos que había 90 bandas narcopoliciales en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, 34 en el Gran 90 Rosario. bandas. 90 bandas. Ah, bueno. Sí, en la provincia. Pero ¿cuántas en hay la en provincia. total, Carlos? Digo, si tenías 90. No, para mí yo creo que hay más de 180, más del doble. Bueno. Porque esto es lo que yo saqué de las causas judiciales, tanto Terrible. provinciales como federales, como de los informes periodísticos. Bueno, Carlos, pero eso vos yo creo que estás- hay más. Pero vos estás Está diciendo, totalmente atomizado, ese es el eso te iba problema. a decir, está la provincia tomada entonces. ¿La provincia o el Claro, lo país? que pasa- Carlos, porque tuvimos casos muy cerquita. Digo, y siempre Sí, hablamos claro. de Rosario porque termina siendo un foco y termina siendo noticia. Pero hoy tuvimos un hecho brutal, ayer también en el oeste, digo, donde una nena de 6 años le tiene miedo a un patrullero, en un barrio común de trabajadores. Eso es impactante y está muy bien que lo digas. Este es un negocio, por supuesto, internacional y que está en todos los lugares de la República Argentina. Hay mayor disputa en Rosario porque es por donde pasa el 75% de las exportaciones. Sí. Es el lugar exacto para esconder un elefante, la manada de elefante, que es el dinero que produce justamente las exportaciones. Y después el remanente de eso que se va hacia otros lugares, porque son cargamentos que vienen de otros lugares de América Latina para distintas partes del mundo, el remanente, las sobras, y esto es lo más dramático, las sobras hacen disputar Rosario en las 34 bandas que nosotros identificamos que tiene el departamento de Rosario, y nada menos que en ese 13% del territorio, es decir, está segmentado, está acotado, no son carteles nacionales como tenían los colombianos, los brasileños, los mexicanos, pero no se puede ponerle fin
Porque, insisto, si los nichos de corrupción policiales siguen trabajando el espacio y el tiempo en el barrio, dejan absolutamente afuera, Carlos, ponen entre paréntesis a la Fuerza Federal. Carlos, pero todo esto sale por la hidrovía. Sí, sale por el río Paraná, hidrovía. por el río del ¿Cómo no Atlántico y por el controlan? Atlántico. Claro. Digo, hay focos muy puntuales que habría que No controlar. sé, para tenerlo. Sí, 38 puertos. Digo, no seamos Acá tenés ingenuos. 38 puertos. ¿Escuchaste? 38 puertos. Sí. Sí. Y no hay 38 puertos que además declaran de acuerdo a su declaración jurada lo que entra y lo que sale. Con O lo cual falta- ahí tenés Mm. un clásico caso de Estado bobo y cómplice. Ahora, Porque yo si el escucho- Estado se compra lo que le dice la Ese es el multinacional porque es lo que punto. quiere, Pero no hay le mete aduana. cualquier cosa. Pero como no hay aduana en la salida de la hidrovía. Hay aduana que mira para otro lado, Chiche. Falta decisión política entonces, Claro, lo de Carlos. siempre. Siempre falta Sí, decisión desde hace política tiempo, acompañada por desde una hace mucho tiempo, judicial. efectivamente, estoy de acuerdo. Es así. A ver, Carlos, vos nos acabas de dar el diagnóstico de lo que pasa. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el remedio a esto para el futuro? Para mí lo que nunca se hizo, lo que nunca se hizo en la provincia de Santa Fe, acuerdo político de las grandes fuerzas políticas que han gobernado la provincia durante 40 años y los cuales no quieren hacer ese acuerdo político porque les es más cómodo echarse los muertos unos a otros para ganar las elecciones que vienen. Sí. Pero acuerdo político Es para duro, eliminar pero los es nichos de así. corrupción de las policías y eliminar esas bandas narcopoliciales. Está bien, pero con porque un nuevo gobierno Sí, en la provincia de Santa sí. Fe, ¿habría una Sí. solución o se buscaría un remedio o tampoco? No lo veo porque si no lo hicieron hasta ahora, porque son las mismas fuerzas políticas las que van a terminar ganando las elecciones. No lo veo, no veo la valentía para hacerlo. Ahora, cuando No la vos, veo. Carlos, decís nichos, para Sí. sumar la cantidad de policía que te digo, es toda la policía, porque no son nichos para tener 180 Lo que bandas. pasa que- Digo, a ver, ¿de dónde sacan tanto policía? Ya te quedan policías, Carlos. Si Por él eso decía digo, ¿de 180 dónde bandas salen? narcopoliciales. ¿Hay, vos tenés- ¿Hay policías buenos? Sí, yo creo que sí, yo por eso te digo esto. Por eso digo y sigo reafirmando que son nichos, porque también conozco el drama Sí. de la policía buena que tiene mucho miedo, porque lo veo y me lo cuentan. O por ejemplo, esto que decía recién el periodista que me preguntaba sobre la inteligencia. Todo empieza desde la cárcel, porque en la cárcel los capos narcos, simplemente conociéndole el nombre al guardia cárcel, ya le amenazó a la familia. No. Y la corrupción, en ese caso, es muy parecido a lo que genera el miedo. La consecuencia es que terminan laburando porque tienen miedo que le matan a un familiar, un ser querido. ¿Sabés qué pasa, Este es el Carlos? drama. Qué Que círculo. cuando nosotros al principio investigábamos y hablábamos del caso Rosario, teníamos Sí. dos bandas prácticamente bien identificadas. Los monos por un lado, Lindor Y Alvarado Alvarado. por otro. Ahora vos me estás diciendo Sí. que hay 90 bandas en Santa Fe, entonces tengo que hablar de 90 monos, 90 Lindor Alvarado. Sí, con diferencia, por supuesto, porque esas bandas siguen existiendo por lo menos como grandes referentes que en los barrios, como si fuera la grieta a nivel político, yo creo que algo de esto hay, se identifican con los monos o con Alvarado, pero igualmente las pandillas terminan siendo independientes. Claro. Acá hay una Claro. acción Sí, igual, permanente, no para hay mí lo más Cada grave- cual trabaja el en que su labura hoy territorio. para Alvarado, mañana labura para los Carlos, monos. pero lo más grave es esto que decís de la 180 banda narcopolicial, porque ahí como Sí, ¿quién yo creo combate que son. contra eso? Yo comprobé 90. Yo creo que son comprobaste el doble, 90, estoy convencido. es un montón. Sí. A ver, vos decís que Sí. hay policías buenos en todo esto que evidentemente tienen miedo. Pero que los policías, Sí. pero los policías buenos no son la mayoría. Yo creería que sí, quisiera pensar que sí. Yo sabe lo que digo generalmente, que a diferencia del sentido común cuando habla de algunas manzanas podridas en la caja, yo creo que es al revés. La institución está podrida y no cuida sus manzanas buenas. Es exactamente al revés. Pero sea como sea, no es un problema de la policía, es un problema político. Porque el jefe de policía no es elegido por el Espíritu Santo, lo elige el poder gobernador. político. El poder político. Claro, lo el poder elige. político. Pero nadie se Exactamente. hace cargo ahí, Carlos, Carlos, ¿me entonces... aguantás un cachito? Porque Y está- es un problema serio de los partidos grandes que no lo han querido resolver. Está No lo han Leo querido Carlini en resolver. línea también. Leo, Porque Bueno, y esa esto- gente, esto esa es lo que gente es te- la que vota, Carlos. Sí. No, eso me queda clarísimo. Lo que yo digo es que cuando nosotros le decimos
al gobernador de la provincia, al intendente de Rosario, en la última reunión que tuvimos en la Junta Provincial de Seguridad durante 5 horas, en la cual casi terminamos descompuestos, porque yo le decía, basta de poner policías en una caja podrida. Si vos tenés una seccional policial que hace 15 años trabaja para los monos, así pongas al santo de la espada al Se van a frente de esa pudrir comisaría, igual. se va a corromper. Claro. Porque labura para la estructura Claro. que ya está socia del narco. Entonces lo que nosotros decimos, ahí, hace algo distinto si querés algo distinto. Pones un funcionario político que ponga la cara por la gente, que es lo que nosotros tenemos que hacer, porque efectivamente, como vos decís, después, ¿cómo diablos vas responsablemente a alguien decirle, votame? ¿Por qué te va a votar? Claro. Si no, ni siquiera pusiste la ¿Qué cara para hiciste? denunciar lo que le está pasando en el barrio. Exacto. A ver, espera que tenemos una imagen que queremos poner. No me corten. Dale, vamos.